tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Vamos a ver el modelo del Evangelio para una crianza fiel. Sobre el final podremos pedirle al Señor como un clamor: Señor, perdónanos por lo que no hemos hecho, pero ahora ayúdanos para hacerlo como tú nos pides que lo hagamos. Así que, hermano, yo sé que algunas cosas las vemos que llegaron más tarde, pero el Señor es bueno. Y si ahora lo está trayendo, pues que sea el inicio de que nosotros podamos aprender acerca de esto. Recuerden que estos sermones no dicen absolutamente todo lo que la Biblia dice de la crianza, pero nos acerca y nos despierta para que nosotros digamos: no conocía de esto, necesito tener la instrucción de mi Señor. Así que vamos a orar y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude en cuanto a esto. Bendito y buen Señor, yo te doy gracias porque tú nos has reunido, Señor, en este lugar para dar gloria a tu nombre como tu pueblo amado. Y aquí queremos, Señor, nosotros, como tu pueblo amado, escuchar las palabras de su amado. Así que habla, Señor, a nuestras vidas, de manera que nosotros podamos movernos a la obediencia y al deseo, Señor, obediente, al deseo de querer serte fiel a ti, conforme al modelo que tú nos instruyes. Así que guíanos, Señor, para que podamos nosotros en esta labor tan importante como es la crianza, poder hacerla, poder vivirla, Señor, y poder anhelarla como tú, Señor, lo has determinado en tu palabra. Así que despiértanos hoy, Señor, a esto. En Cristo te lo pedimos, Señor eterno. Amén y amén. En estos días, durante una conversación con mi esposa, estábamos pensando qué cenar, pero no hacía así una hambre así muy grande. Entonces dijimos, ¿qué tal un chocolate con un pan? Chocolatico con pancito y la cosa así suave. Y entonces lo que también teníamos era quién iba a comprar esos panes. La panadería queda relativamente cerca, queda unas 3-4 cuadras. Y estamos pensando en quién iba. Y entonces en eso estaba mi hija allí y le dije, ve, Salo, te doy la plata y va a comprarlo. Voy a comprar los panes. Y me dice, ¿yo? Y yo le digo, sí, tú. Entonces dice, no. Entonces yo le dije, mira, a mi edad, yo me sabía ir al centro de Barranquilla a pie y me sabía por lo menos 3 rutas de buses como a los 10 años. Y me mandaban. Yo hacía mandado en pleno centro. Y yo me conocía el centro. Y sabía si me perdía en algún lugar, sabía cómo regresarme a mi casa. Entonces ella me dijo, no, pero yo sé que si yo voy y tú no eres capaz. Yo le dije, exacto, no soy capaz. No soy capaz de mandarla a la panadería que queda solamente a 3 cuadras. Y estoy seguro que muchos acá se están imaginando la idea y tampoco serían capaces de enviar al hijo a la tienda. El temor, hermanos, el temor por la implicación que tienen nuestros hijos nos llevan a tomar decisiones. Sabemos que lo que yo dije, estoy hablando de tiempos de antes, que uno podía hacer esos recorridos. Hasta en bicicleta usted lo hacía y usted iba bien, a pie, como usted quisiera. Eran otros tiempos. Nuestros tiempos de ahora no nos permiten dejar eso. El temor y la seriedad del asunto nos lleva a quedarnos, a tomar una serie de acciones con respecto a nuestros hijos. Ahora, el asunto, mis hermanos, una de las cosas que sucede es que el temor muchas veces también termina siendo lo que nos mueve a nosotros a las decisiones que tomamos respecto a nuestros hijos. Tomamos muchas decisiones más por miedo que por otra cosa. No digo siempre, pero muchas veces es así. Sentimos una presión por querer ser buenos padres que nos aterra fallar en ello. Nos da temor fallar como padres. Nos da temor no hacerlo bien porque tememos que les pase algo malo. Y lo cual ese temor nos puede llevar a un escenario es al ser increíblemente controladores. Tal vez no mandarlos a la panadería, pero si estamos en un lugar y está qué sé yo, alguna cuestión, decirles, no, hasta el salero lo tengo que ir a buscar yo. Estoy exagerando un poco, pero es el exceso del control. Queremos controlar absolutamente todo, cuando no tenemos esa posibilidad. Ahora, por otro lado, podríamos terminar haciéndole a nuestros hijos por temor, para que no nos cojan fastidio, terminar siendo muy laxos en nuestra manera de criarlos, lo cual los termina convirtiendo a ellos o a nosotros como padres en muy permisivos, permitiéndoles hacer cualquier cosa. Así que aquí vemos 2 extremos. No son todos, pero podemos ver 2 extremos simplemente por dejarnos que sea el miedo el que nos domina en nuestra crianza. Es verdad, mis hermanos, que la crianza es algo serio, pero la crianza es parte del diseño de Dios y es Dios quien tiene mucho que decirnos al respecto. Acerquémonos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Acompáñenme a Efesios 6,
del 1 al 4. No es el único pasaje que vamos a ver el día de hoy, pero sí podría verse como un pasaje muy central en nuestro día de hoy. Dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Escuchen, niños, ¿qué nos dice el texto? Hijos, escuchen todos, porque a veces pensamos que ya dejamos de ser hijos cuando salimos de la casa. Seguimos siendo hijos y en algunas cosas tenemos el mismo llamado a obediencia cuando estamos andando en desobediencia. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, nos habla ahora, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. No solamente nos dice que no le causemos fastidio, que no los provoquemos a ira, sino que nos dice entonces qué deberíamos hacer, qué no y qué sí debiéramos hacer. Hermanos, estas son las palabras de Dios con las que Pablo menciona en el contexto que le está hablando de las relaciones que tienen que tener las personas sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Recuerden que ese fue lo que vimos en el capítulo pasado. Capítulo 5, versículo 21 dice: sométanse unos a otros en sus relaciones en el temor de Cristo. Hablamos de lo esposo con la esposa, un sometimiento mutuo. Ahora el sometimiento es padres con hijos en el temor de Cristo. Cuando Pablo dice estas cosas, hermanos, no eran tiempos similares a los nuestros, tenían sus propias particularidades. En algunas cosas eran asuntos que nosotros hoy diríamos: de esa manera no queremos hacer las cosas, porque han cambiado los tiempos. Sin embargo, el mandato seguía siendo el mismo, tanto para ese tiempo como para nosotros. Para el mundo gentil en la época de Pablo, es decir, los no judíos, los niños, o sobre todo los romanos, ese contexto romano en el que él está hablando, grecorromano, los niños eran vistos como simplemente: vamos a esperar hasta que crezca. Tenía que esperar de pasar la edad del pubertus, creo que lo llamaban, una edad donde él tenía simplemente un tutor, alguien que tenía que encargarse de cuidarlo, de criarlo, de levantarlo, hasta que llegara hasta cierta edad para que el papá ahora sí pudiera considerarlo, bueno, ya, ahora sí como parte de la familia. Era como si antes tuvieran una etapa todavía de desarrollo. Entonces era como que fuera el hijo, pero no tanto así, o sea, por decirlo de una manera. Tenía que tener un tutor. Eso en algunos hogares era así. Pero en el lado judío veíamos que el muchacho hasta cierta edad tenía que vivir con el apego de su madre hasta que levantara cierta edad para que tomara el oficio que tenía su papá. Así que simplemente lo que hacía el hijo era reemplazar el oficio del padre para que continuara la labor del mismo clan al que pertenecían. Así que de cierta manera era una forma un tanto distinta de ver lo que nosotros vemos hoy, las relaciones con nuestros hijos. Pero el mandato sigue siendo el mismo tanto para ese tiempo como para nosotros ahora. Nuestra relación debe verse en el temor de Cristo. Esa debiera ser el ancla para todo ser humano. Toda relación en la vida, hermanos, deberíamos vivirla en virtud de Cristo. Pero eso no es lo que ocurre. Y en el tema de la crianza tampoco ocurre. Puede ser el temor o es cualquier otra emoción la que te mueve a ti o te aleja de la responsabilidad que tienes sobre tus hijos. O te aleja o te empuja, pero a veces no es en el temor de Cristo, sino en el temor de, no sé, que algo les pase o cualquier otro tipo de miedo o cualquier otro tipo de emoción. Esto es tan creciente en nuestros días, sobre todo en nuestro lado occidental en el que vivimos, que las personas cada día tienen menos hijos. Hay gente que ya no quiere tener hijos. La tasa de natalidad ha disminuido grandemente. El promedio es muy bajo comparado con tiempos anteriores. Y existen muchas razones, no las voy a tocar ahorita, sino más adelante, pero muchas de ellas nos llevan a este tipo de cosas, a no querer, por un lado, no me veo siendo papá, no me veo cómo poder criar un hijo y eso le toma a una persona no querer tener hijos. Por otro lado es, en este mundo tan hostil en que vivimos, ¿cómo voy a traer un hijo al mundo? Y ese temor impide que las personas tengan hijos. Pero mis hermanos, Dios no opina así. Lo primero que quiero dejar claro antes de continuar al tema en grueso de la crianza es que Dios quiere que tengamos hijos. No nos dice cuántos hijos tenemos que tener, pero Dios quiere que nuestro deseo sea tener hijos. Es un pensamiento antibíblico el que muchos hoy proclaman diciendo: la verdad, yo no quiero tener hijos. Lo que Dios nos invita no es que todas las personas deban tener hijos, porque también hay personas que Dios no les da la capacidad de poder procrear hijos. Algunos terminarán adoptando. Pero el asunto es que el deseo en el corazón
de todo matrimonio cristiano, de todo hombre cristiano, de toda mujer cristiano, es querer tener hijos para la gloria de Dios, levantarlo para la gloria de Dios. Así que Dios nos pone ese asunto desde el principio de la creación, que eso esté en nuestro corazón. No quiero que estemos pensando de repente en el escenario donde una mujer ya tiene 5 y es desconsiderada y tiene sexo. No, ese es el escenario. Estamos hablando del escenario donde una persona que entiende que él es un hijo de Dios debería anhelar tener hijos. Debería estar el anhelo. ¿Cuándo? Bueno, ese es otro momento, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer, pero debe estar el anhelo de casarme, debe anhelarlo. Algunos, si el Señor los llama soltería, bueno, entonces ya esa es otra cosa, está en un don. Pero si tú anhelas casarte, debes anhelar tener familia. Así que lo primero que quiero dejar claro es eso, mis hermanos. Algunos podrían tener problemas, el deseo de ser padre debiera estar en nosotros y no más bien lo contrario. Cuando el rey Salomón le quiere enseñar a su hijo cómo vivir, él le recuerda que debe ser en el temor del Señor. Proverbios 3 es ese proverbio que leemos siempre a los niños. No sé si alguno se lo ha leído a sus hijos, pero permítame entonces leerlo. Y algunos de ustedes poder considerarlo. No voy a entrar en todos los detalles de allí, sino simplemente cómo inicia el proverbio. Proverbios 3 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjese, le está llamando a la obediencia. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La promesa que decía ahorita que leíamos en Efesios. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Lo que nos está mostrando el texto no es simplemente una promesa por poner una promesa como lo presenta en los mandamientos cuando nos dice honra a padre y madre. Nos está presentando cómo se hace eso. Y lo que nos invita, mis hermanos, es que al tú temer al Señor y buscar la vida ser dirigida por Él, hay largura de vida en ello. Hay largura de días. Sigue el consejo de Dios y no tu propio consejo. Síguelo a Él. Deleítate en Él. El mismo Salomón, cuando le va a hablar a su hijo acerca ya al anciano, que estos proverbios son quizás un poco más joven estando Salomón, pero cuando ya está viejo, anciano y a punto de morir, él le da el libro de Eclesiastés, es como su entrega final. Y en ese libro, que ya también le está hablando a un hijo, él dice lo siguiente en los 2 últimos versículos del libro. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es la conclusión que da? Teme a Dios. De hecho, el primer capítulo de Proverbios, este padre hablándole a un hijo, ¿qué le dice? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Lo que él quiere inculcarle a su hijo, según la Escritura, lo que un padre debería inculcarle a su hijo es: teme al Señor. Lo que llegaron temprano, leímos en el Salmo 72, David, su último salmo, se lo va a dedicar a su hijo Salomón, que va a ser el rey el que sigue. ¿Y qué le dice en el principio? Sé justo, sigue al justo, persigue la justicia. ¿Qué significa eso? Aquello que el Señor determina, cómo debes vivir. Sé obediente al Señor, anda en rectitud ante Él. Es en el temor al Señor que debiera anclar su vida este hijo. En las palabras de Pablo, cuando nos habla de cómo debemos someternos o relacionarnos padres e hijos, ¿qué nos dice? En el temor a Cristo, en considerarlo a Él. ¿A quién consideramos cuando criamos a nuestros hijos? ¿Quién es el que nos dirige? Hermanos, ese es temerlo a Él, es andar en reverencia a Él, es sujetos a Él para la gloria de Él. Nuestros hijos deben ser criados para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Y solamente hay una forma de criar a nuestros hijos para la gloria de Dios, y es lo que pretendo afirmar en mi sermón del día de hoy. Solo el Evangelio modela tu crianza para la gloria de Dios.
Solo en el Evangelio, solo en la obra de Cristo nosotros podemos modelar o tenemos ese modelo para criar a nuestros hijos para la gloria del Señor. Así que yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, padres, todos los padres aquí. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo es la relación con nuestros hijos? Y algunos dicen, firme. Mi hijo y yo, mejor dicho, parece el 10 con el 9. Puro toque, pase allá. A lo que no me entienden el fútbol es una jugada futbolera. O sea, lo que mejor se entienden en la cancha va a ser un gol. Así es mi relación con mi hijo. Yo asistiéndole para que él haga las cosas bien. Ahora, permíteme añadirle algo extra a esta pregunta. ¿Qué lugar tiene Cristo en la relación que tienes con tus hijos? ¿Qué lugar tiene Cristo? ¿Cómo Cristo está inmerso? ¿Cómo el asunto de Cristo y su obra en tu vida y en la que debe estar haciendo en tu hijo, o debes tú llevarlo a que él la entienda, cómo está esa relación allí? ¿Qué papel ocupa Cristo? ¿Qué papel? Bueno, por eso estamos viendo esto. Porque es muy probable que nuestra crianza esté más informada por el mundo que informada por la palabra de Dios. Y esto es sorprendente, porque lo que nosotros nos mueve muchas veces con nuestros hijos es el miedo, es el temor que algo malo les pase. Y el Evangelio mata el mayor o la mayor calamidad que le pueda pasar a nuestros hijos. La aniquila. Una eternidad sin Dios. En Cristo eso es solucionado. Y no nos ocupamos de eso lo suficiente. No nos ocupamos en llevarlos a Cristo. No nos ocupamos en enseñarles. No le estamos enseñando a nuestros pequeños a andar en el temor de Cristo. Y yo quiero que examinemos los dos modelos de crianza que encontramos. El modelo según el mundo y el modelo según el Evangelio. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos la semana anterior, viendo el fundamento, viendo el propósito y las relaciones que según el mundo se dan, y lo mismo para la relación y todo lo demás con respecto al modelo del Evangelio. Así que veamos en primer lugar qué nos muestra el mundo para la crianza de nuestros hijos. El mundo en primer lugar cría no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Porque el fundamento no es Dios. Su fundamento no es el Señor. ¿Quién instituye la familia para el mundo? Bueno, yo voy a presentar algunas razones, algunos fundamentos. No todos obligatorios. No voy a poder tocar todas las cosas que las personas le mueven a tener hijos y demás. Pero algunas son las siguientes. La familia para algunos es una construcción social. Consiste simplemente, todos tienen hijos, todos hay que tener hijos. Vamos para allá. Y luego la manera como lo vamos a criar varía según la sociedad en la que nos encontremos. Por ejemplo, en la República de Platón, en ese supuesto, en ese ideal que él tenía de lo que tenía que ser una república, de ese famoso filósofo, él decía que los hijos no debieran pertenecerle a los padres, sino como a la sociedad, a la comunidad. De manera que todos trabajaban para poner como un bien común y así entonces todos pues cuidaban de todos. El problema es que cuando todos tienen que cuidar de todo, nadie cuida de nadie. Porque yo para qué me voy a preocupar si al final no tengo la responsabilidad. Y si yo no tengo hijos, ¿yo para qué voy a trabajar para los hijos de otros? ¿Se entiende la ilógica detrás del asunto que él quería plantear? Pero muchos piensan eso. Otros se tienen que encargar de mi obligación, de mi responsabilidad. Hermanos, esto no solamente nos lleva a ellos, sino que podemos incluirlo como a veces le ponemos esa responsabilidad sobre otros. Profesora, ese muchacho no hace caso. ¿Y qué tiene que hacer la profesora? Pastor, ese niño tal cosa. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Primeramente ocúpese usted y ayúdese con los demás, pero a veces queremos encárguese usted. Yo no puedo. El Señor nos dará la fuerza y la sabiduría. Ahora, eso es un asunto que la gente, para algunos es una construcción social, para otros se trata de una decisión personal. Yo decido si quiero o no quiero tener hijos. ¿Quién me obliga a ello? Y la realidad es que ¿quién te puede obligar? Pero simplemente he dicho que el deseo en nuestro corazón como cristiano debería ser tener hijos. Pero para muchos la familia la instituye mi propia persona y yo decido si sí o si no y qué hago con ellos. Y a veces para algunos es un simple accidente. Se trata de que yo no quería tener un hijo, yo no planifiqué tener un hijo, yo no pensaba tener un hijo, pero ahora lo tengo. Así que para muchas personas el fundamento no es Dios,
Se trata simplemente de algo que sale, que nace. ¿Y cómo lo criamos? Bueno, de la mejor manera que esos muchachos no nos presenten mayor problema. Así que el propósito para criar, para qué criamos según el mundo, se centra y se establece también en principios humanos. Se puede criar o para la felicidad del niño o para el orgullo del padre. Que el niño esté tranquilo y feliz, una niñez feliz. Y para que sea mi orgullo, para que ese muchacho sea tal cosa y así logre pasarme a mí. Así que el objetivo para muchos en la crianza es que sus hijos sean exitosos, independientes, ricos o buenas personas según el estándar del mundo, en lugar de ser santos según el estándar de Dios. Yo no estoy diciendo que no sea bueno que un hijo de nosotros salga rico, seguramente le quitará un gran problema, algún problema económico de encima. Pero no debe ser lo principal, no debe ser lo que nos motiva, no debe ser el propósito por el cual lo criamos. No debe ser el propósito que nos salga un buen muchacho, que sea una buena persona. Nuestro objetivo debería ser que él sea santo, así como en el matrimonio también es lo mismo, que es la gloria del Señor. Todo esto puede llevarnos a una terrible conclusión acerca de la crianza. ¿Qué cosas? Bueno, que los niños sean vistos como proyectos, que ese niño me llene de orgullo, que sea un deportista de elite, que sea un gran artista, que sea, qué sé yo, un superdotado, una persona superdotada y que sea un buen matemático, yo qué sé, que nos llene de orgullo porque es mi proyecto, lo que yo no pude hacer que lo haga él. Para algunos terminan viendo al niño como un derecho que le exijo a la vida, que si quiero o no quiero estar obligado a tenerlo, yo lo puedo tomar, pero es un derecho que yo lo tengo para mí, si lo quiero o no lo quiero tener. Y para algunos otros los niños terminan siendo una carga porque afecta su felicidad personal, les ha dañado su proyecto. Yo no tenía otro plan, pero este niño se atravesó en mi camino y ahora me arruinó lo que yo tenía pensado. Así que los niños en este tipo de asunto de buscar criarlos a nuestra manera termina pudiendo ser alguna de estas cosas. Y yo quiero decir que no estoy haciendo una caricatura de esto. Lo que simplemente quiero mostrar que hay escenarios donde puede llevar a esto, porque evidentemente hay padres no cristianos que ven a sus hijos de una manera más acorde a la Escritura, en el sentido de que los ven como dignos de su amor, como dignos de ser cuidados, dignos de preocuparse por ellos de una manera abnegada. Pero, aunque ellos lo vean así, tienen un propósito que si no es Cristo, es otro, no es la gloria del Señor. Entonces, para algunos termina siendo lo que es señalado, pero para algunos otros que incluso lo están haciendo bien, no buscan la gloria de Dios, sino buscan su propia gloria o cualquier otra, pero no es el Señor. Entonces, si eso es lo que los mueve a criarlos, no la gloria de Dios, sino otra gloria, en su relación, por supuesto, no va a ser Dios quien va a ser glorificado, sino que nos relacionamos con los hijos de otra manera. ¿Cómo el mundo presenta las relaciones? Bueno, la relación con nuestros hijos, según el mundo, se basa en los principios populares o algunos estudios muy profesionales en el mejor de los casos. Para algunos simplemente es como salga el asunto. ¿Tiene que comer el niño? Pues tiene que comer, le damos la comida. ¿Tiene que vestirse? Se viste. No me quiero vestir, pues no se vista. No me quiero bañar, pues no se baña. ¿Quiere andar todo el tiempo con la barriga afuera? Lo dejamos con la barriga afuera. Para algunos casos sucede así. Pelado está allá, él se entiende. Cuando él tenga hambre, él come. Cuando él tenga tal cosa, necesidad, lo hace. Criamos así. Pero algunos otros emplean principios, en el mejor de los casos, de estudios muy profesionales para buscar la mejor manera de levantar a ese muchacho. Pero una vez más, pueden ser que le demos buenos valores, pero no los llevamos a Cristo. Y como cristianos, esa es la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Muchas personas, hermanos, solamente ven tristemente crecer a un hombre o a una mujer a su lado. No los criaron nunca. Simplemente vieron que, está más grande. Me pasó. Nunca tuvieron un tipo de relación. El recién fallecido pastor John MacArthur afirmó una vez lo siguiente: una manera segura de llenar tu vida de miseria es abdicar de la responsabilidad que Dios te ha dado como padre. Esta es tremenda frase, fuerte y contundente, y la voy a decir de nuevo. La voy a decir en mis palabras, hermano. Si tú quieres tener una vida miserable, no despreocúpate de tus hijos.
No te ocupes de tu labor como padre. Eso es lo que está diciendo MacArthur. Una manera segura de llenar tu vida de miseria es abdicar de la responsabilidad que Dios te ha dado como padre. Abdicar es como un rey que está en su trono y de repente dice, ya no quiero ser más rey, y deja su trono y que otro sea el rey. Entonces, yo abdicar, quitar mi responsabilidad que tengo como padre, si yo no lo hago, yo voy a traer miseria a mi vida. Porque sé que la tengo, esa responsabilidad. Y tarde que temprano me va a pesar. Creo que hay muchas maneras, hermanos, como podemos estar haciendo lo que menciona John MacArthur. Pueden ser muchas. Pero aquí quiero citar a un autor llamado Joel James. Y voy a citar sus 12 estrategias que él dice que usan los padres que no son bíblicas. Y quiero que ahora que yo las voy a leer, usted las siga con atención. Y al igual que como yo ya lo he hecho en la preparación de este sermón, usted puede hacer el ejercicio de darse cuenta, yo he hecho este tipo de cosas, algunas de ellas las he hecho. 12 estrategias que como padres utilizamos que no tenemos un aval bíblico. Así que atiendan conmigo y síganme. Número 1, permisividad. Los padres que siguen esta estrategia nunca le dicen a sus hijos alguna de estas frases: no, alto, o no hagas esto. Algunas excusas comunes para esta permisividad antibíblica se listan a continuación. Es una etapa, ya se le pasará. Son tan lindos. Ay, que él es tan lindo. No te preocupes, él está siendo desobediente, pero él es tan lindo. Hermanos, el pecado no es lindo. No es lindo el pecado, aunque lo haga un monigote vestido de payaso. No estoy diciendo que los hijos son payasos, pero estoy diciéndome esa exageración. Mi hermano, aunque el niño sea bien lindo, si peca, se llama eso pecado y lo señala él como un pecador. Tenemos que buscar corregir el asunto. Algunos dicen, él solo está expresando su voluntad o ella está muy pequeña para obedecer. Hermanos, eso se le llama permisividad y la Biblia no nos da a nosotros un asunto donde podamos el pecado, no llamarlo pecado y no corregirlo al momento que se practica. Como padres tenemos que llamarlo a la instrucción del Señor, al temor del Señor y enseñarles, inculcarles que lo que estén haciendo es pecado y no deben hacerlo. Segunda estrategia, la del antagonista. Cada conversación con sus hijos llega a ser una batalla. Y cuando llegan los años de la adolescencia, la batalla usualmente se vuelve una guerra nuclear. El antagonista es que parece que son los enemigos papá con hijo y en lugar de mostrar la autoridad que tiene en amor, pero enseñarle, se ven como igual peleando, de manera que cuando llega a cierta edad, el pelo ya no distingue y ya quiere pelear un poco más, se vuelve una guerra nuclear. Otra estrategia no bíblica, la positivista. Todo es dirigido hacia edificar la autoestima del niño. Como resultado, el niño se entretiene o es mimado por comportamientos o actitudes pecaminosas en vez de ser disciplinado por ella. Todo es hacia el lado positivo, todo es hacia el lado de esta manera, todo cool. Tenemos que corregir, disciplinar, porque la Escritura nos dice que lo enseñemos en la instrucción y tener que llamar el pecado como es. El enfoque en el comportamiento, la amabilidad externa, el éxito y la conformidad hacia los estándares sociales. Entonces, como decimos, tiene que portarse bien. Entonces tenemos un niño que ante el mundo es casi un militar, pero su corazón está en una eterna rebeldía porque él no entiende el por qué hacerlo. Así que criarlo de esa manera, solamente en el enfoque en el comportamiento y no ir a su corazón, estaríamos también fallando al no ser bíblica esta práctica. Crianza distraída, una falsa estrategia debido a lo ocupados que están los padres. Delegar. Los padres creen que la disciplina de sus hijos es responsabilidad de la iglesia, la guardería, la escuela o incluso el Estado. Séptimo, crianza con fármacos. Hay algunos que dicen, este pelo hay que darle algo para que se le bajen esas emociones, esa hiperactividad que tiene, para ver si lo dejamos tranquilo. Sé que no es el caso de ustedes acá, pero existen escenarios donde se buscan hacer ese tipo de cosas. Octavo, tiempo de calidad. Eso no es bíblico. Voy a explicar por qué. Los padres tratan de sobornar a sus hijos con un par de salidas divertidas en medio de una negligencia general. No estoy diciendo que no hagamos salidas con nuestros hijos, sino que muchos reemplazan y le llaman, no, es que yo tengo tiempo de calidad con mi familia, pero el tiempo los demás días no se aparece, es muy poco lo que tiene que hacer, pero se dedica simplemente a trabajar por unos días. Hermano, la crianza es día a día. Día a día nosotros estamos
luchando y batallando contra el pecado, y nuestros hijos también. Y tenemos que estar allí presentes, no solamente las 2, 3 o el día completo que has sacado para tener tiempo de calidad con él. Tiene que ser todo el tiempo. Entonces queremos intercambiar una negligencia de todo el tiempo por un momento solamente de estar presentes. Así que sí, tengamos salida con nuestra familia, sí, si quieres llamar a ese tiempo de calidad, llámalo, pero no seas un vago el resto de tu tiempo y de tu compromiso como padre, como madre. Ocupémonos en nuestra labor. Crianza de emergencia. Los padres actúan solo cuando las cosas se ponen mal, muy mal. Disciplina de decibeles. El niño piensa, no necesito obedecer porque mami todavía no está usando su voz enojada. Acostumbramos a que nuestros hijos solamente hagan caso cuando le levantamos la voz más fuerte. No, yo les decía ahorita a los niños, y es algo que nosotros tenemos que enseñarles. Tú tienes que obedecer desde la primera orden que te da papá. No la segunda, no la tercera. A bañarte, ahorita. A bañarse ahorita. A bañarse ahorita. 10ª vez hasta que ya, a bañarse. Mi papá no está usando la voz enojada. Hermano, eso no es bíblico. Nosotros debemos inculcarlo a nuestros hijos, porque nosotros, hermanos, en esta relación estamos representando una autoridad para nuestros hijos, para que cuando ellos vean que Dios les manda a hacer algo, ellos digan, tengo que obedecer a aquel que es mi máxima autoridad. Yo lo estoy inculcando para el temor al Señor. Y si yo soy su autoridad, ellos así puedan crecer en saber, hay una autoridad a la cual yo me debo poder enseñarles. Pero, como he dicho yo, muchas de estas nos cuestan y ya nos hemos acostumbrado a ser el general, que cuando ya levante la voz es que el muchacho obedece. Y deberíamos enseñarle, tú tienes que obedecer al primer llamado de papá, al primer llamado de mamá. Por último, tirar la toalla en desesperación. El niño termina dirigiendo el hogar debido al agotamiento de los padres. Que él haga lo que quiera. Ninguna de estas estrategias, mis hermanos, aparece en la Escritura como modelo para que nosotros las sigamos, y muchas de esas quizás son las que nosotros hemos utilizado. Si tú eres cristiano, tú quieres ser fiel a la palabra de Dios. Los padres cristianos nos vemos lidiando con cómo deberíamos criar a nuestros hijos. Debemos recordar que es la gloria de Dios la que nos debe a nosotros convertirse en el propósito por el cual los criamos. Ese debe ser nuestro norte, y eso es lo que el Evangelio nos modela. Así que veamos cuál es el modelo del Evangelio para la crianza. Hermano, yo sé que cómo te hace sentir que tu crianza no sea bíblica, que quizás muchas de las cosas que mencioné ahorita sea la manera como tú has procedido, y se siente un tanto incómodo que uno piense que ha hecho cosas que realmente no se fundamentan en la Escritura. Pero podríamos empezar por recordar lo que Manoa, el padre de Sansón, le dijo al ángel cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Lo que le dijo Manoa fue, ¿cómo debo criar a este niño? ¿Vas a ser padre? Ok, ¿cómo lo debo criar? Esa debiera ser nuestra pregunta consistente. Señor, ¿cómo debo criarlo? ¿Cómo le instruyo? ¿Cómo le enseño acerca de ti? ¿Cómo lo llevo al temor hacia ti? ¿Cómo le inculco eso? Es la pregunta fundamental que todo padre creyente debe hacerse. Mi hermano, tú puedes hacerte esa pregunta hoy y hallar la respuesta en el Evangelio, iniciando por cuál es el fundamento para la familia. La Escritura nos dice que Dios es quien inventó la procreación y la familia. Por tanto, deberíamos ir a Él para saber cómo tendríamos que vivir. Dios nos dice en su palabra que nos bendice a los hombres y dice, fructifíquense y multiplíquense. Es un llamado y una promesa de sostén. Señores, yo les pregunto, ¿quién hace posible que una persona tenga un hijo? ¿Quién? Solamente el Señor. ¿Y sabe qué decimos nosotros? ¿Cómo yo voy a tener un hijo si luego no voy a tener para sostenerlo? ¿Y quién dice que yo por mí mismo yo puedo hacer posible tener un hijo? ¿Cuántos de aquí no han batallado para tener un hijo? ¿Cuántos de aquí no han tenido que recurrir a un montón de medios para poder tener un hijo? Así sea una histerectomía. No, ¿cómo se llama? No, la otra. Bueno, no me acuerdo. La que le quitan esa es de otra cosa la que dije. La que le quitan los miomas. ¿Es histerectomía esa? Ah, entonces sí, esa es la que yo decía. Gracias. Ok. Bueno, el nombre después me lo preguntamos al hermano que es médico. El tema es que le quitan estas cosas para poder posibilitar de que, pues, no sé, esté despejada la vía para que todo se dé en buen término, por llamarlo de esa manera. El asunto es que todos recurrimos a muchos medios, pero quien da la garantía es el Señor, y quien nos dará también el sostén, la fuerza para criarlos y la
los medios productivos para criarlo también puede ser el Señor. Tenemos que confiar en ello también. Es el Señor quien dice esto, una llamada a hacerlo, pero también a Él comprometerse en sostenernos para ello. Hermanos, aquí hay gente que se crió en hogares donde ni siquiera el mínimo tenían y tiene como 5 hermanos. Y míralo hasta aquí donde está. Ha sido sostenido. Eso es increíble. Hay un Dios que está sosteniendo. Hay un Dios que está sosteniendo a su creación. Eso es increíble. La idea era que la tierra sea llena para que la tierra proclame la gloria de Dios, para que el hombre muestre la gloria de Dios. Y nosotros al tener hijos también llevamos a eso. Los hijos no son un proyecto de las personas, dice el mismo Señor. Los hijos son herencia mía, me pertenecen. Y tú tienes que saber que eres un mayordomo, tienes que darle cuenta a Él por la manera como los crías. El Salmo 127 nos dice eso. Nos dice, herencia de Jehová son los hijos. Ese es en el versículo 3. Pero ¿saben qué dice en el versículo 1 y 2? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. El 3 te dice, son su herencia, confía en Él, edifica tu casa en Él. Vano será que tú intentes dar una crianza a tu hijo sin el Señor. Vano va a ser. En vano sería edificar tu casa, va a ser sobre arena, no sobre roca. En la crianza necesitamos al Señor. ¿Por qué? Porque es una labor de fe que descansa en la bondad de nuestro Dios. Criamos por fe en el Señor, descansando en su bondad hacia nosotros. Y al hacerlo, le damos la gloria al Señor, porque ese es el propósito. El propósito, hermanos, es la gloria del Señor. Deuteronomio 6 nos presenta este asunto. Voy a leerlo. Los que tienen la Biblia, vayamos a Deuteronomio 6. Los que no, pues me escuchan ahí leerlo, ¿vale? Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado, que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjense, una vez más, la idea de la promesa que tus días sean prolongados tiene que ver con obedecer al Señor. 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este tenía que ser el ADN del pueblo de Israel. Sabían que tenían que amar al Señor con todas sus fuerzas, pero enseñarle a sus hijos que también lo amaran. Eso implica a ellos andar en el temor del Señor. Y ese también debe ser nuestro ADN ahora como familia de Dios. La palabra de Dios en nuestros hogares debería ser el eje en el cual nos movemos, en el cual nosotros criamos, en el cual enseñamos, instruimos. Deberíamos cada día insistir en hacernos la pregunta de Manoah: ¿cómo debo criar a este niño? E ir inmediatamente a su palabra para saber cómo instruirlo. Es una mentirita. No, una mentirita no existe, es pecado, es mentira. Corrijamos. No, somos personas que dicen la verdad porque Dios es un Dios veraz y guiamos hacia ello. Mis hermanos, Manoah se hace esa pregunta, tú y yo debemos hacerla. En este sermón yo no alcanzo a decir todo lo que abarca tener una crianza conforme al Señor, no lo alcanzo a decir, pero mi objetivo es despertar en ti el deseo de glorificar a Dios en ella, y lo haremos si anclamos nuestro hogar a la palabra de Dios, a lo que el Evangelio nos modela que nosotros hagamos. Solo el Evangelio puede hacerlo, y el Evangelio nos modela cómo tenemos que vivir entonces nuestra relación padres e hijos. Antes de ver esta relación, hermano, yo quiero que nosotros recordemos esto. ¿Cómo es una persona sin Dios? Y leo estos dos pasajes. Romanos 1:30. Las personas sin Dios son detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo,
desobedientes a los padres. En medio de los soberbios, de los malos, de todos estos pecados que está mencionando, dice que desobediente de los malos es aquel que está sin Dios. También nos dice en 2 Timoteo 3:2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Hermanos, la desobediencia a los padres es una evidencia de la maldad en el corazón de los hombres. Un hijo que no es obediente está manifestando que está lejos del Señor y que su obra se parece más a la de un mundano que a la de uno que es de Cristo. Y nosotros debemos inculcarle a nuestros hijos el llamado a la obediencia. Es la obediencia lo que nuestros hijos nos deben a nosotros. No es traernos buenas notas. ¡Qué bueno! Ese era tu compromiso, sacar una buena nota. Ese es todo tu trabajo. No, tu trabajo como hijo, niños, es ser obedientes. Ser obedientes a nuestros padres. Lo demás forma parte de las implicaciones de la obediencia. Pero su compromiso, si tuviéramos una cosa que enseñarles es, tú debes ser obediente. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo viene a cambiarlo todo. Vemos lo que es una cultura del mundo sin Dios, donde los niños los hijos son desobedientes, pero Jesús viene a afectar a la familia con su evangelio, a tal punto que en el discurso de Pedro, la primera proclamación del evangelio, él dice: el Señor hará volver el corazón de los padres a sus hijos. La única manera de que un hijo pueda ser obediente es por el temor a Cristo. De resto, tú puedes tener un hijo que está sentado haciéndote caso y por dentro está pegándote puños porque tiene un deseo de ser rebelde, porque en su corazón es así. Pero cuando es Cristo quien lo modela, nuestros hijos pueden ver a alguien que es nuestra autoridad, que cuando nosotros pecamos, podemos ir a él y decirle: perdóname, hijo, he pecado, porque Cristo me modela eso. Y cuando nuestro hijo ve ese ejemplo en Cristo, él también empieza a crecer en ello. Pero cuando nosotros simplemente modelamos o tenemos un modelo para el comportamiento, ¿por qué lidiar con el pecado? No hay razón para hacerlo. La obediencia, hermano, no es algo natural en ninguno de nosotros. En nuestra naturaleza pecaminosa, la desobediencia es lo más natural para nosotros. Y Dios lo sabe más que nosotros. Por ende, al hablar de las relaciones de padres a hijos, nos hace hincapié en ello. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y empieza con los hijos. Versículos 1 al 3 de Efesios 6, que leí al principio, nos dice que obedezcan al Señor porque eso es justo. Lo que espera Dios que hagan los padres, los hijos, es obedecer, como Cristo nos muestra el ejemplo, que fue un hijo obediente al Padre Celestial. Se sometió. Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un hijo obediente hasta el final, a tal punto que se dijo: tetelestai, lo hiciste. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia debe ser modelada por el Evangelio. Y luego nos dice que honra a tu padre y a tu madre. Y a veces esta honra empezamos a decir, bueno, la honra se trata de respeto, se trata de dar algún recurso financiero, se trata de muchas cosas, hermano. La honra está ligada a la obediencia. Un hijo desobediente no está honrando a su padre. Un hijo desobediente está incumpliendo con el llamado a la honra. La honra tiene que ver con obedecer, y evidentemente nosotros tenemos que obedecer al Señor por encima de cualquier autoridad. Pero si tu padre te está pidiendo algo que es conforme a la Escritura, tú deberías atender a lo que te está llamando. Ser obediente, como lo describe Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esta honra, hermanos, trae esta promesa, porque obedecer la instrucción puede traer largos años a los hijos. Porque el ser obediente nos aleja a nosotros de las cosas que nos traen mal. No es simplemente que soy uno que honra y per se me va a dar una larga vida. Hay muchachos que honran a su padre de muchas maneras. Aquí el tema es: obedece al Señor en la instrucción del Señor. Honra a tu padre siendo obediente a esa instrucción que Él te da. Recuerden, estos padres tenían la obligación de enseñar a sus hijos la instrucción, el temor de Dios. Y al enseñar el temor de Dios, estos hijos debían ser obedientes a ello, honrarlos siendo obedientes a esto. Y por consecuencia, el Señor prometía a ellos sostenerlo. La promesa no está simplemente en respetar al papá, porque sí, la promesa estaba en respetar lo que el papá le estaba enseñando. Y recuerden, este papá le estaba enseñando el temor del Señor, lo que vimos en Deuteronomio 6. Debemos entonces nosotros enseñar a nuestros hijos a obedecer. Esta obediencia debe fundamentarse en su temor al Señor, pero no debemos hacerlo con rabia, que es lo siguiente que nos dice el versículo 4.
Los que son honrados podrían fallar en su labor de crianza al provocar a ira a sus hijos, es decir, exasperándolos. Y esto puede ser por una disciplina excesiva, que a veces nos pasa. Por ejemplo, cómo reaccionamos cuando nos sentimos deshonrados. Y aquí lo que tendríamos que decir es, ¿cómo yo voy a actuar cuando mi hijo deshonra el nombre del Señor? No solamente cuando nosotros nos sentimos deshonrados. Lo que los padres debemos hacer es criarlos, amonestarlos en la disciplina del Señor. Fíjense lo que nos dice, en qué disciplina los tenemos que criar. Versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Sino que instrúyanlo, disciplínenos o enséñenlo, amonéstenlo en la disciplina del Señor. Es allí a donde tenemos que llevarlos. Es a lo que el Señor nos enseña. La crianza no se basa en nuestra ira o frustración, sino en inculcarle la obediencia al Señor por medio de una disciplina amorosa. Ambos, padres e hijos, debemos responsablemente vivir nuestra relación en el temor de Cristo. Y esto es lo que hemos visto, mis hermanos. Son dos modelos muy diferentes. La meta de la crianza del mundo, en el mejor de los casos, es tener hijos exitosos que superen a los padres en todo, que lleguen más lejos. En el mejor de los casos, ese es el modelo para considerar que hemos criado buenos hijos, que lleguen más lejos, que sean exitosos, que sean buenos muchachos. Pero la meta del Evangelio para la crianza la supera, porque se trata de tener hijos fieles a Dios, criados en la disciplina del Señor para la gloria de Dios. Pueden convertirse en muchachos exitosos también, pero es superior el llamado que nos da el Evangelio. Así que necesitamos, hermanos, el Evangelio para cada día de nuestras vidas en la crianza, porque no podemos olvidar en qué condición se encuentran nuestros hijos. Nuestros hijos no están exentos de pecar, aunque son dulces y tiernos, y a unas edades son aún más dulces y tiernos. Tienes que recordarte, al igual que todo hombre sin Dios, tus hijos, nuestros hijos, se encuentran muertos en delitos y pecados y necesitan a Jesús, su Salvador. No podemos olvidar eso. Tenemos que recordarnos que Dios debe ser obedecido y que hay un peligro al no hacerlo. La Escritura nos dice que así como Él es un Salvador, nos va a salvar de Él mismo. Algún día el hombre recibirá la ira del Señor si no se arrepiente, y nosotros tenemos que ser estos que les enseñemos a nuestros hijos el temor a Cristo, el temor al Señor, la obediencia a Él. Nuestros hijos de manera natural no van a obedecer a Dios, no es cuando crezcan, empieza desde ya a enseñarle, a inculcarle el amor por el Señor. Así que si no hacemos esta labor, tenemos que recordarlo, se encuentran en peligro porque ellos son desobedientes. La crianza, mis hermanos, es el método de Dios para que nuestros hijos crezcan en la obediencia. Es el primer llamado para que tu hijo conozca del Señor. Eres tú el instrumento. No debes avergonzarte de ser autoridad para tus hijos, porque ejercitas la autoridad como un agente de Dios. Son palabras de un autor llamado Ted Tripp. No debes avergonzarte de ser una autoridad para tus hijos, porque ejercitas la autoridad como un agente de Dios. Dios te utiliza. Tú eres el pastor de ese muchacho, de esa muchacha. Toma tu responsabilidad. Eres un instrumento en las manos del Redentor para pastorear el corazón de tus hijos, para guiarlos a Jesús. Y te pregunto entonces una vez más, ¿qué lugar tiene Cristo en tu relación con tus hijos? ¿Qué lugar ocupa Cristo? Hermano, hace un rato te mencioné 2 estrategias que no debieras considerar porque son antibíblicas. Pero de este mismo autor, Joel James, permíteme darte ahora 6 maneras en las que, según la Escritura, deberíamos instruir a nuestros hijos. 6 maneras que la Escritura nos presenta como algo práctico para instruir a nuestros hijos. La primera, siendo ejemplo. Sé ejemplo. Los niños imitan la manera en la que sus padres manejan el pecado, la desilusión, la tristeza, el temor, el fracaso, el éxito, el perdón y así sucesivamente. Como tú lidies con el pecado y como tú vivas tu vida de cara al Señor, ellos te están viendo, así que sé ejemplo. Hermano, si tú lees la Biblia, que voy a asumir que tú lees la Biblia, hermano, trata de leerla aquí, ve. No la leas acá, porque el pelado ya no ve que estamos aquí. Aquí podemos hacer muchas cosas y él no se imagina que estamos leyendo la Biblia. Si tú lees la Biblia, muestra el ejemplo, lee la Biblia aquí. Que él vea, no, mi papá está leyendo la Biblia, que quede claramente visible, él está leyendo la Biblia. Pero si lo hacemos acá, él puede pensar que estamos en, qué sé yo, en Instagram, en X, TikTok, no sé, lo que sea. Entonces seamos sabios. ¿Qué quiero modelarle a mi hijo? Que él sepa que soy un hombre
que lo dirijo a Biblia. Cuando peco, yo le pido perdón porque quiero ser su ejemplo. Y eso nos lleva a la segunda consideración, la segunda manera que nos presenta la Escritura. Enseñanza. Los padres deben orientar a sus hijos hacia la verdad bíblica, nos lo dice Proverbios 1:8. Esto no es primordialmente el trabajo de la iglesia o de la escuela cristiana, es responsabilidad de los padres. Es tu responsabilidad guiar a tu hijo, enseñarle las verdades de nuestro Señor Jesucristo. 3, dichos. Otra manera de criar a nuestros hijos, enseñarle la obediencia, es a través de los dichos. Los niños deben ser enseñados con versículos bíblicos que les den pequeñas verdades memorables para vivir cada día de su vida. Átalas a su cuello. Es una idea no literal que tú le vas a poner ahora a tu hijo un escapulario que tenga aquí un versículo bíblico, sino el asunto de enseñarle pasajes bíblicos para que él pueda memorizarlos y pueda recordarse esas verdades. Es en este tiempo que podemos hacerlo. 4, órdenes. Los padres no somos dictadores, pero sí debemos enseñar a nuestros hijos dándoles órdenes. Efesios 6:1 nos dice: instruyan a sus hijos, díganle, no, sí, vamos a hacer ahora esto. Mira, vamos a salir y no puedes pedir porque no hay dinero. La orden es no pedir. Usted tiene que obedecerla, porque no es un dictador, pero es el padre y es la autoridad y tiene que llamar a sus hijos a la obediencia. 5, explicaciones. En ocasiones los padres deben abrir la esencia de la vida y mostrar a sus hijos cómo funcionan las cosas realmente en el mundo de Dios. La sabiduría requiere explicación. Usted tiene que tomarse su tiempo para aprender por qué esto está mal, por qué esto está bien, y su hijo le va a hacer preguntas y no simplemente dígale, ay ya, eso, porque no hay punto. No, enséñele, instrúyale, tome el tiempo para darle explicaciones acerca de los asuntos de la vida porque importan. Y la disciplina. Bueno, la disciplina es enseñarles a ellos a cómo deben vivir, pero también hay ocasiones donde se va a necesitar de la disciplina, que alguna es corrección verbal, pero alguna otra va a ser corrección física, cuando sea necesario. No voy a entrar en detalle cuando podamos considerar necesario o no, pero la Biblia nos da lugar para que en ocasiones tenga que considerarse la disciplina o la corrección física. Dice la Escritura, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué le consienten? El pecado y su desobediencia. Pero ¿qué cosas lo pueden dar sabiduría? La vara y la corrección. Así que usted corrija, insista, pero hay momentos donde va a tener que utilizarse la vara física que corrige su desobediencia. Cuando yo era niño, mis hermanos, me portaba mal, era desobediente. Algunas veces mi mamá me tuvo que pegar, me tuvo que corregir, aplicarme disciplina física. Y además de la famosa frase que dicen todas las mamás cuando hacen eso es, esto me duele más a ti que a mí. Y yo decía, no, yo soy el que tengo el dolor y el ardor. ¿Cómo que te duele más a ti que a mí? Me duele más a mí. Bueno, pero además de esa frase, una que más recuerdo también es una que se parecía a este proverbio. Mamá decía, yo prefiero corregirte antes que andes por ahí y me hagas pasar pena. Prefiero corregirte antes de que por ahí haga cualquier cosa y después yo termine enterándome para causarme pena a mí. Y básicamente lo que dice aquí, la corrección lleva al niño a que ande en sabiduría, en lugar de que se vaya a pasos. Bueno, la primera vez, yo entiendo que mi mamá falló en muchas cosas y no era cristiana, así que muchas cosas la hizo era simplemente para no caer en vergüenza, pensando en su propia gloria. Pero yo recuerdo una vez que yo me trajo un juguete que no era mío, de un primo, y yo más nunca me atreví a coger algo ajeno. Porque cuando usted ve que su hijo peca, aunque en esa ocasión ella no era cristiana, me dio una pela y me hizo regresar ese juguete, que más nunca me atreví yo a que era un juguete. Ahora nosotros podemos corregir cuando nuestros hijos aparecen con un juguete que usted no lo compró y que usted nadie le dijo que se lo regaló. Ese juguete, ¿quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? Dígamelo. Y usted tiene que corregir el pecado. No estoy diciendo que tiene que inmediatamente quizá castigar físicamente como me dice mi mamá, pero nosotros tenemos que corregir el pecado, llamado a la obediencia. Si el muchacho no ve que quitarle lo que le pertenece a otro no es malo, va a crecer con ese pensamiento que de buscar una ventaja en cualquier tipo de asunto. Llámese como se llame, sea un plagio, sea una trampa, sea un machete. No es que tiene que ganar el año, pues no. Debiste haberlo perdido, pero no copiarte, porque es pecado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos en el temor al Señor y no consentir su desobediencia. Instrúyelo en el temor del Señor y tu hijo te honrará.
Los tiempos podrán cambiar. Cuando antes me podían mandar al centro solo y hoy ya no puedo ni siquiera enviar a mi hija sola a la tienda. Los peligros se han incrementado, mis hermanos, pero el mayor peligro yace en el corazón desobediente de nuestros hijos. Y nosotros deberíamos ser estos instrumentos para pastorear esos corazones, para guiarlos, para conducirlos a Jesús. El peligro no está afuera solamente. Mayor peligro está en los deseos de su corazón. Llevémoslos a Cristo. Es una inmensa tarea, pero tenemos al Señor de nuestro lado para que nos guíe y nos sostenga en ella. Amigo que estás acá, ese pastor hoy está dispuesto también a pastorear tu corazón. Tú estás lejos de Dios y no eres su hijo, pero si hoy vienes en arrepentimiento y fe, Él te toma como su hijo y puede pastorear también tu corazón, guiarte hacia Él. Así que si alguno está aquí y se ve lejos del Señor, puede venir a acercarse como un niño a Jesús y creer que tiene el poder para perdonar sus pecados y arrepentirte de todo corazón. Hoy puede ser recibido como un hijo amado de Dios. Y hoy nosotros también, como hijos amados de Dios, podemos vivir una vida que lo honre. Démosle gracias al Señor y oremos. Bendito y buen Dios, en tus manos estamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla firme, una a ti mi corazón.